Bueno, si están aquí, o sea, si están viendo este video, quiere decir que ustedes ya por su cuenta ejecutaron que es graficación B. No tengan miedo, háganlo, no pasa nada. Si se equivocan, si hay algún problema, simplemente se comunican conmigo y vemos qué problema ocurrió, porque algo no les está dando, no importa. Pero lo fundamental, la razón de ser de esta primera práctica es que ustedes hagan las cosas por su cuenta y que poco a poco le vayan perdiendo el miedo al lenguaje, pues, a RStudio, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a hacer vamos a utilizar este C. Entonces ya ustedes se recuerdan que basta con hacer doble clic sobre él y se nos va a abrir RStudio, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí de nuevo lo primero que tenemos que hacer es, a pesar de que bastaría con cargar ggplot2, pero vamos a cargar el tidyverse entero, ¿verdad? Entonces para eso utilizamos el comando library y entonces entre paréntesis el paquete que queremos cargar, que en este caso es tidyverse. Entonces se recuerdan que o lo podemos seleccionar todo y darle run, o podemos simplemente ponernos arriba de él el cursor y darle run. Y no nos preocupemos por mensajes que aparezcan ahí, no importa, ¿verdad? Ahora, en esta vamos a hacer como en los videos pasados vimos gráficas de dispersión y a representar curvas de regresión en ello. Hoy vamos a aprender a hacer gráficos de barras primero y luego gráficos de cajas y bigotes. Entonces vamos a utilizar un set de datos que se llama diamantes, ¿verdad? Y ya saben, si queremos saber las características de este set de datos, basta con que antes de su nombre pongamos un signo de interrogación, hacemos esto y nos da información sobre él, nos dice que hay mm, casi 54.000 observaciones y entonces nos dice cuáles son las variables que hay, el precio y diferentes variables que tienen que ver con el corte, el color, la claridad. Son características que se miden en los diamantes y que están relacionadas con su valor, ¿sí? Si queremos ver el set de datos como tal, utilizamos el comando view y entonces utilizando el comando view vemos que hay muchísimas observaciones, ciertamente casi 54.000, y que hay un total de 10 columnas, es decir, hay un total de 10 variables, ¿verdad? En el set de datos. Regresémonos al guión que estamos utilizando y entonces vamos a hacer un gráfico de barra. Entonces, para hacer esto, comenzamos indicándole a R que lo que vamos a hacer ahora es un gráfico de ggplot y que este gráfico lo vamos a hacer con el set de datos diamantes y entonces incorporamos una nueva capa, ¿verdad? Y esta capa es un geonbar, que es una capa para hacer gráficos de barras. Y le decimos que la variable que queremos en el eje de las X, ¿verdad? Para que nos va a hacer es un histograma de que este sea el corte, ¿verdad? Entonces le damos run y obtenemos, ¿verdad? Un histograma de que en este set de datos nos damos cuenta que son diferentes tipos de corte, ¿verdad? Y vemos que el corte más frecuente en ese set de datos es el ideal, seguido por el premium y por el muy bueno y así, ¿verdad? Ok. ¿Qué tal si nosotros queremos que ahora estos gráficos, el contorno de cada una de estas barras sea de un color diferente de acuerdo al tipo de corte? Basta con que incorporemos esto aquí, el color de acuerdo al tipo de corte. Y entonces vean ustedes que esto lo que hace es que el contorno nos lo dibuja así. Pero ¿qué tal si el contorno, bueno, no sé, en realidad no es muy bonito, sí. ¿Qué tal si queremos que las barras enteras nos las dé por el tipo de corte? Entonces agregamos esto aquí. Corremos y tenemos este gráfico así. Ok, ahora, ¿qué tal si nosotros queremos incorporar dentro de estas barras, que es el tipo de corte, además, déjeme poner esto aquí un poco más así para que los colores se vean. Bueno, sí, vean ustedes, si yo hago esto aquí,
se ve mejor cada una de las categorías, pero no se vería en los comandos. Entonces voy a mover esto aquí por ahora para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo que me, que me llene cada una de las barras, es decir, que me las va a colorear, pero no por el tipo de corte, sino ahora por otra variable, que esa variable es la claridad. Entonces obtenemos esto. Ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que estos colores sean un poco traslúcidos. Esto es algo muy útil que realmente hace que los gráficos sean más bonitos. Y esto es lo que se llama en R el alfa. El valor de alfa nos va a decir qué tan intenso o no es los colores que nosotros estamos usando. La mejor forma que ustedes vean esto es que lo corramos para que vean que entonces ahora son colores más atenuados. Ahora, si nosotros vemos esto así, pareciera que las diferentes claridades se están sobreponiendo las unas con las otras. Entonces, grafiquemos cada una de las claridades con unos rectángulos. Esto lo podemos hacer de esta manera, a ver si realmente se sobreponen. Y vemos que sí, ciertamente. Entonces, esto en realidad para apreciar las diferentes claridades no es bueno porque están las diferentes categorías las unas sobrepuestas con las otras. Entonces, una forma de hacer esto es utilizando una forma de impedir que esto ocurra, ¿verdad? Es utilizando esta siguiente instrucción. Entonces, esta siguiente instrucción lo que hace es que nos va a poner cada uno de los diferentes decortes en base a un mismo total y va a poner las diferentes claridades en función de ese total. Esto nos permite ver mejor las claridades, pero ya no nos permite apreciar qué tipo de corte es más frecuente. Si uno quisiera poder apreciar las dos cosas, tal vez la mejor forma de hacerlo es utilizando una barra particular para cada una de las claridades, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Bueno, ajá, ok. Ahora, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Miren, R no lo hemos visto porque esto es lo que en realidad vamos a ver sobre todo en la siguiente clase. R es un lenguaje orientado a objetos. Todas las cosas que uno hace en R típicamente involucran la creación de objetos. Ahora, ¿qué son objetos en R? Bueno, lo mismo que son objetos en el mundo real. Un objeto en el mundo real puede ser diferentes cosas. Un objeto en el mundo real puede ser un carro, puede ser un alicate, puede ser una casa. De igual manera en R. Entonces, uno va a crear diferentes tipos de objetos dependiendo de qué cosa quiera. Entonces, fíjense lo que hay aquí. Aquí lo que hay es esto que está aquí, es un comando para graficar. Vamos a correrlo. Fíjense ustedes, estoy solamente seleccionando lo que es propio de ggplot. Vamos a correr, a ver qué tipo de gráficos es este. Vean ustedes que es un gráfico que me va a graficar un histograma de los diferentes tipos de cortes, ¿no? De los diamantes. Y me los va a poner en cada uno de los colores dependiendo del tipo de corte. Ahora, esto que está aquí, todo esto que está aquí, con este símbolo que en realidad está compuesto de dos, de un menor que y un guión, esto es un símbolo para asignar cosas. Esto es lo que se podría también utilizar un igual, pero yo recomiendo que utilicen esta suerte de flechita. Ahora, esta suerte de flechita lo que está haciendo es que todo esto que está aquí lo va a asignar en un objeto. R, ¿verdad? Por el contexto va a entender qué tipo de objeto es. A diferencia de otros lenguajes también orientados a objetos donde uno debe poner explícitamente qué tipo de objeto es. R entiende por el contexto que en este caso, este objeto que está aquí va a ser un objeto ggplot. Entonces lo que estamos es, toda esta información que está aquí, se la estamos asignando a un objeto que vamos a llamar var. Var por vars. Si corremos esto, ya se creó el objeto var. Y si nosotros ahora nos ponemos sobre var y lo corremos, nos va a graficar. Vean ustedes que nos produce de vuelta este gráfico. Ahora, ya sobre ese objeto, que es un objeto ggplot, nosotros podemos incorporar nuevas capas. Ustedes saben que para incorporar nuevas capas, ¿verdad? Sobre este objeto, que es un gráfico de ggplot, basta con poner un signo más. Y ahora vamos a utilizar esta capa Coordinate Flip, que básicamente lo que hace que nos
cambia las coordenadas. Vean ustedes que va a cambiar el sentido del gráfico. Si nosotros le damos a esto, lo corremos, vean ustedes, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, también podemos darle a var, que es el objeto, el primer gráfico, ahora que nos lo grafique en coordenadas polares. Y esto nos va a crear un gráfico de torta, ¿sí? Ok, bueno, ahora, eso con respecto a los gráficos de barras, ¿no? Ahora veamos poco a poco cómo se construye un gráfico que es tal vez el tipo de gráfico que uno más utiliza para entregar este tipo de resultados, que son gráficos de cajas y bigotes, ¿verdad? Pero poco a poco. Primero, vamos a construir un gráfico que no es de cajas y bigotes, vamos a construir un gráfico, ¿verdad? Con este set de datos y vamos a utilizar una capa que se llama Stat Summary, que es básicamente un resumen de diferentes estadísticas. Entonces, le vamos a decir que en las X nos grafique el corte, en la Y la profundidad, y lo que queremos en este gráfico que nos vaya a poner es con respecto a lo que está en la Y, es decir, con respecto a la profundidad, su mínimo, su máximo y su mediana, que ustedes saben que es el valor que nos va a dividir en dos mitades iguales los datos, ¿no? Si damos esto, obtenemos este tipo de datos. Ahora, si nosotros a esto, ¿verdad? Lo hicimos con la mediana. ¿Qué tal si nosotros ahora lo hacemos con la media, ¿verdad? Antes teníamos aquí la mediana, ahora vamos a poner aquí la media. Corramos esto. Y entonces entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que la media y la mediana no están exactamente en el mismo lugar. Vean ustedes, o sea, si yo, vemos, aquí esta es la media, el gráfico anterior es la mediana, fíjense que no están exactamente en el mismo lugar. ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice de una que estos datos no tienen una distribución simétrica, ¿verdad? Ok. ¿Qué tal si nosotros ahora hacemos lo mismo, pero para otro set de datos? Este set de datos que si hicieron el ejercicio con el archivo B, este set de datos deberían saber de qué se trata, saben que es un set de datos que tiene que ver con automóviles, ¿no? Entonces, hagamos lo mismo, el mismo tipo de datos, ¿verdad? Y grafiquemos la media, ¿sí? Y fíjense ustedes qué interesante, si nosotros a este gráfico que está aquí le hacemos un cambio de coordenadas, ¿verdad? Para esto simplemente tenemos que aplicar una nueva capa, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y vean ustedes que obtienen este tipo de gráficos que sí han estado siguiendo la literatura ecológica, es un tipo de gráfico muy común en los artículos científicos ecológicos, ¿no? Ok, ahora sí, hagamos un gráfico de barras. Para hacer un gráfico de barras, ¿verdad? Lo que vamos a incorporar una capa, ¿verdad? Simplemente estamos usando como eje X y Y estas dos variables, esta como X, esta como y le decimos que nos construye un gráfico de cajas y bigotes. Obtenemos eso. Ustedes saben que este tipo de gráfico tiene como máximo tres tipos de elementos. Dentro de las cajas es esto que está aquí representado en blanco, ¿verdad? De arriba hacia abajo, las líneas horizontales que ustedes ven, este es el primer cuartil, este es el segundo cuartil que equivale a decir la mediana y este es el tercer cuartil. Ahora, estas cosas que se proyectan de las cajas son los bigotes que van hacia los valores extremos y estos puntos que pueden aparecer o no, dependiendo de sus datos, son valores poco inusuales, outliers, ¿sí? Si nosotros queremos saber, y esto vale la pena, ¿verdad? Que se tomen el tiempo y vean qué hace esta capa, basta que a esta capa le pongamos antes un signo de interrogación. Y yo les recomiendo, honestamente, que lean toda esta información que está aquí, porque vale la pena conocer en detalle, porque es un tipo de gráfico que ustedes van a utilizar mucho. Por ejemplo, nosotros a un boxplot también le podemos hacer un cambio en los ejes, en el sentido de los ejes, y quedaría graficado aquí.
de esta manera. Para terminar este videito, vamos a ver solamente para que se haga una idea de todas las cosas que se pueden, todos los diferentes tipos de gráficos que se pueden hacer en R. En el transcurso del curso vamos a ver muchos otros tipos de gráficos. Recuérdense que esto en realidad es básicamente para que ustedes le vayan perdiendo el miedo a R. Fíjense ustedes. Por ejemplo, vean esto que está aquí. ¿Qué tal si nosotros vemos qué es esto? ¿Qué hay aquí? Ustedes saben que lo que tenemos para saber qué hay aquí, que es simplemente poner un signo de interrogación. Y entonces, perdón, esto lo que nos va a decir es que esto, ¿verdad? Es una base de datos donde hay información para dibujar mapas de los diferentes países. Por ejemplo, si nosotros queremos la información de un país particular, supongamos los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a decir dentro de este set de datos, queremos los datos de Estados Unidos, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a asignárselo. Se recuerdan que con este símbolo se asigna a un objeto que vamos a llamar Estados Unidos. ¿Sí? Hacemos esto y ya hemos creado ese objeto que se llama Estados Unidos, que tiene la información necesaria para hacer un mapa de Estados Unidos. Y entonces lo que hacemos es que vamos a utilizar este comando que nos crea un polígono, pero este polígono va a ser creado con la información de los Estados Unidos. Si nosotros corremos esto, vean ustedes que lo que nos entrega es el mapa de los Estados Unidos utilizando como eje la latitud y la longitud, ¿verdad? Si nosotros a este mapa, por ejemplo, un área geográfica particular, en un lugar donde nosotros nos interesa señalar en este mapa, un lugar donde nosotros tomamos muestras o realizamos un experimento, nosotros podemos agregar, ¿verdad? Una capa que sea una capa ¿se recuerdan? Para poner puntos. Y le decimos que queremos un punto en estas coordenadas y que ese punto no los grafique de color azul. Si corremos esto, vemos que lo que hace es que aparece un punto aquí. Y si a ese punto, además, le queremos poner una leyenda, le incorporamos una nueva capa, ¿verdad? Que sea para anotar algo dentro de ese mapa. El lugar donde las coordenadas donde queremos que escriba ese texto. Entonces, fíjense ustedes, ¿y qué es lo que va a ir dentro de ese texto? Ubicación, luego aparece esto. Esto es para decirle a R que lo que sigue lo queremos en una nueva página. Entonces en una nueva página, no, en una nueva línea. Entonces va a haber una primera línea que va a decir ubicación del, y abajo experimento, y que eso nos lo escriba de color azul. Si corremos esto, perdón, si corremos todo esto, perdón, obtenemos este mapa. Y ya con esto terminamos este último video de esta clase. Cualquier duda, cualquier problema que hayan tenido, no duden en comunicarse conmigo. Saludos.